¿Es Donald Trump el nuevo salvador de Estados Unidos o un peligro para la unidad de la OTAN? ¿Qué significan sus recientes declaraciones para los países bálticos y la seguridad europea? ¿Estamos ante el inicio de una era donde América se centra solo en sus propios intereses? Estos interrogantes han surgido en la controversia generada por el expresidente estadounidense y su reciente discurso en Texas. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Donald Trump ha causado un verdadero revuelo internacional con sus comentarios sobre los estados bálticos. Según los informes de los medios, el expresidente calificó a estos países como inútiles para la OTAN y un lastre económico para la alianza. Este tipo de declaraciones no solo han encendido las reacciones en Europa, sino que también han resonado fuertemente en Estados Unidos. En un evento con sus seguidores, Trump afirmó que los Estados Unidos no deberían asumir la responsabilidad de la seguridad de naciones como Estonia, Letonia o Lituania. Se preguntó, ¿por qué debemos proteger estos territorios? No tenemos intereses estratégicos allí. Con estas palabras, Trump se desmarcó de la idea de que los Estados Unidos deban gastar recursos de los contribuyentes en la defensa de pequeños países que, según él, deberían encargarse de su propia defensa. Su discurso fue recibido con aplausos por parte de la audiencia, lo que demuestra que su mensaje de América primero sigue resonando entre una parte considerable de la población estadounidense. Sin embargo, la reacción en Europa, especialmente en Bruselas y los estados bálticos, fue de gran preocupación. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, intentó calmar las aguas, asegurando que la alianza sigue firme en sus compromisos con todos sus miembros. Sin embargo, muchos expertos consideran que su respuesta sonó vacía y poco convincente. Los líderes políticos de Letonia, Lituania y Estonia no tardaron en expresar su inquietud ante las palabras de Trump. El presidente letón, Edgars Rinkēvičs, destacó que están profundamente preocupados por los comentarios del expresidente, advirtiendo que nunca antes la solidaridad entre aliados había sido puesta a tal prueba. En Lituania se convocó de urgencia una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde los diputados discutieron las implicaciones que esto podría tener para la defensa del país. Un parlamentario hizo hincapié en que si Estados Unidos realmente reduce su apoyo, se encontrarán en una situación extremadamente vulnerable. En Estonia, los medios de comunicación no se quedaron atrás, publicando titulares que reflejaban la desesperación. Washington nos deja solos y la región báltica pierde su protección de la OTAN. Mientras tanto, en Moscú, las reacciones fueron más contenidas. Un portavoz del Kremlin subrayó que las declaraciones de Trump son asuntos internos de la OTAN y que Rusia no se involucra en las discusiones entre sus miembros. Sin embargo, también señaló que tales comentarios reflejan un creciente cansancio en la sociedad estadounidense con respecto a los compromisos internacionales de su país. Los analistas rusos coincidieron en que las palabras de Trump ponen de manifiesto las crecientes contradicciones dentro de la OTAN y la transformación en la percepción del papel de Estados Unidos en la seguridad europea. ¿Por qué es relevante todo esto? Según los analistas, las afirmaciones de Trump podrían alterar los ánimos en Europa y generar un debate sobre el futuro de la alianza. Si Estados Unidos realmente disminuye su actividad militar en la región, es probable que los países bálticos se vean obligados a buscar nuevos mecanismos para garantizar su defensa y fortalecer sus capacidades militares. Así, el discurso de Trump no se convirtió solo en un episodio más de la política, sino que se erigió como una señal de posibles cambios fundamentales en la estructura de seguridad de Europa. Para Trump, los estados bálticos simbolizan una carga excesiva para Estados Unidos. Lo que antes insinuaba, ahora lo dice abiertamente. Los analistas advierten que si este tipo de declaraciones se convierten en la base de una futura política, el equilibrio de poder dentro de la OTAN y en Europa en general podría sufrir alteraciones significativas. Algunas naciones ya han manifestado su apoyo a la idea de reducir la participación estadounidense en los asuntos europeos. Por ejemplo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha declarado en múltiples ocasiones que Europa no debe convertirse en rehén de los intereses de pequeños estados en sus fronteras orientales.
Turquía también ha mostrado interés en debilitar la influencia de Estados Unidos en la región. Los expertos sugieren que si esta tendencia se consolida, podríamos estar ante un efecto dominó que pondría en tela de juicio la unidad de la Alianza Atlántica. En Estados Unidos, la reacción de una parte del público fue de aceptación. Para muchos, las declaraciones de Trump son vistas como un paso esperado. El expresidente presentó su postura como una defensa de la economía nacional, argumentando que no gastaremos dinero en la defensa de países que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera conocen. Estas palabras hicieron eco en la audiencia, que respondió con aplausos. Según encuestas, más del 60% de los estadounidenses apoyan la idea de reducir los gastos militares en el extranjero. En su discurso, Trump presenta a Estados Unidos no como el gendarme del mundo, sino como un país que debe enfocarse en sus propios problemas internos. Por otro lado, la reacción en Europa fue diametralmente opuesta. El presidente francés Emmanuel Macron mencionó que la OTAN atraviesa una crisis de confianza, mientras que el canciller alemán Friedrich Merz se limitó a comentar con cautela que deberíamos confiar primero en nosotros mismos. Sin embargo, los analistas apuntan que, sin el respaldo de Estados Unidos, Europa carece aún de la capacidad militar necesaria para garantizar la defensa de los países bálticos. Las fuerzas armadas de Alemania y Francia son fuertes, pero su tamaño no se compara con las posibilidades militares de Rusia. La situación se vuelve crítica para Bruselas, que ve cómo la Unión Europea pierde su habitual apoyo y las declaraciones de solidaridad no están respaldadas por una real fuerza militar. Fuentes en el seno de la OTAN admiten que, en caso de una crisis grave en la región, es poco probable que París o Berlín envíen tropas para defender a los países bálticos. Las repercusiones políticas de las palabras de Trump son significativas. Terminó su discurso con una frase que se ha convertido en símbolo de una nueva línea política. Deben aprender a cuidar de sí mismos. América no le debe nada a nadie. Esta postura es vista por muchos analistas como el inicio de una nueva era, una en la que Estados Unidos reconsidera sus compromisos globales. Para los países bálticos, esto representa un desafío considerable. Deberán adaptarse a una nueva realidad geopolítica. En Lituania, por ejemplo, ya se han llevado a cabo reuniones de emergencia en el Parlamento para discutir posibles escenarios. El ministro de Defensa letón reconoció que siempre han entendido que su defensa depende en gran medida de sus aliados. Si Estados Unidos reduce su apoyo, tendrán que confiar en la solidaridad europea. En Vilna, las calles se llenaron de manifestantes que clamaban por la continuidad del apoyo estadounidense, sosteniendo pancartas que decían «América es nuestro escudo». La atmósfera era de incertidumbre sobre el futuro. En Riga, los diputados discutieron la necesidad de aumentar el presupuesto militar, aunque los analistas advierten que, incluso con un incremento de gastos, las capacidades de Letonia son limitadas. En Tallinn, el alcalde expresó a los medios que se sentían en estado de shock, ya que las palabras de Trump desdibujan todo lo que se ha construido en las últimas 3 décadas. Las reuniones a puerta cerrada de los ministros de defensa de la OTAN se desarrollaron en un ambiente sombrío. Según informaciones de medios, los representantes de los países bálticos solicitaron a sus socios que reafirmaran los compromisos de la alianza. Sin embargo, las emociones eran pesimistas. Un general francés retirado admitió que Europa no está lista para luchar por los países bálticos. Si Estados Unidos efectivamente se aleja, el flanco oriental se quedará en un vacío estratégico. En Berlín, muchos políticos evitaban dar respuestas directas, y un miembro del Bundestag comentó que deben apoyar a sus aliados, pero también deben ser honestos. Alemania no está lista para enviar tropas a defender Riga o Vilna, ya que tiene suficientes retos propios. La prensa italiana también mostró escepticismo, preguntándose por qué los soldados italianos deberían arriesgarse en las frías llanuras de Letonia, sugiriendo que esos países deberían ocuparse de su propia seguridad. En este panorama, Europa se encuentra ante una encrucijada, donde las palabras de unidad resuenan con fuerza, pero cada vez hay menos respaldo en términos de fuerza real. Por otro lado, en Estados Unidos, el impacto del discurso de Trump resultó ser contrario a lo esperado. Las calificaciones de su intervención alcanzaron récords de audiencia y muchos estadounidenses la recibieron como un manifiesto de política interna. Un agricultor de Michigan expresó en un canal de televisión: «Finalmente alguien dice lo que pensamos nosotros», preguntándose por qué gastar miles de millones en países de los que ni siquiera hemos oído hablar,
cuando tenemos nuestras propias carreteras en ruinas? Así, las declaraciones de Trump han suscitado un debate que va más allá de la política interna estadounidense. ¿Es Donald Trump el arquitecto de un nuevo orden mundial donde Estados Unidos se pliega sobre sí mismo? ¿El destino de los países bálticos está a merced de decisiones tomadas en Washington? ¿Estamos ante el inicio de una era de incertidumbre en Europa? Con cada declaración del expresidente norteamericano, el ecosistema geopolítico parece tambalearse, dejando a muchos en la región en un estado de alarma y reevaluación. Las tensiones en la región de los países bálticos no solo suscitan debates políticos, sino que también reflejan transformaciones profundas en el orden mundial. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha mostrado una creciente tendencia a enfocarse en sus propios intereses, lo que ha sido percibido como una retirada de su papel tradicional como gendarme global. Los demócratas de oposición han intentado señalar que las palabras de Trump favorecen a Moscú, pero tales afirmaciones parecen haberse ahogado en un torrente de apoyo popular. De hecho, incluso algunos analistas de la cadena CNN han admitido que la sociedad estadounidense ha comenzado a cansarse de su papel como policía mundial. A medida que los sondeos revelan un aumento notable del respaldo a Trump entre los republicanos, algunos votantes independientes han comenzado a señalar que él dice la verdad. En este contexto, un grupo de analistas en Tallinn ha preparado un informe confidencial para el gobierno, en el que se presentan conclusiones inquietantes. Sin la presencia militar estadounidense, los países bálticos no podrán garantizar su propia seguridad. Según los autores del documento, las Fuerzas Armadas europeas no están preparadas para defender eficazmente la región, mientras que la confianza de la población en el apoyo aliado se está evaporando y el sentimiento migratorio está en aumento. El informe culmina con una advertencia clara. Si Estados Unidos renuncia a sus compromisos, los países bálticos se verán abocados a una situación de aislamiento. En Letonia ya se ha registrado un aumento en el número de solicitudes de pasaportes de otros estados miembros de la Unión Europea, ya que muchos ciudadanos temen que quedarse sin una protección sólida se convierta en un riesgo inaceptable. Desde Moscú, aunque se han evitado comentarios estridentes, los centros de análisis han puesto atención a la situación. Un representante del Consejo de Relaciones Internacionales de Rusia ha observado que estamos presenciando el aumento de contradicciones internas dentro de las estructuras occidentales. La OTAN atraviesa una crisis de confianza y Estados Unidos parece estar replanteándose sus compromisos. Los medios rusos han enfatizado que Moscú no está tomando medidas drásticas, limitándose a observar el desarrollo de los acontecimientos. En los círculos expertos ha surgido la noción de un efecto dominó. Si las posiciones de Estados Unidos se debilitan, es probable que se produzcan cambios en todo el sistema de la alianza. Tras los comentarios de Trump, varios diputados del partido gobernante en Turquía han declarado que la OTAN depende en exceso de las decisiones de Washington, sugiriendo que Ankara debería considerar una política más autónoma. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, también ha señalado que Estados Unidos tiene razones válidas para exigir más responsabilidad a sus aliados, argumentando que Europa debe aprender a ser independiente. En Chequia y Eslovaquia han comenzado discusiones sobre la conveniencia de mantener bases militares de la OTAN si Estados Unidos no está dispuesto a garantizar la misma protección a todos los miembros de la alianza. Las repercusiones globales son evidentes. Muchos analistas coinciden en que el mundo está entrando en una nueva etapa. Estados Unidos parece alejarse de ser un árbitro global y se enfoca en sus propios intereses. Un politólogo británico ha afirmado que Trump no solo ha cuestionado los compromisos con los países bálticos, sino que ha dejado claro al mundo que Estados Unidos ahora actúa bajo la premisa de sus prioridades internas. Para los estados más pequeños, esto representa un grave desafío, mientras que para los jugadores más grandes es una oportunidad para fortalecer sus posiciones. Al concluir su intervención, Trump expresó: "América ya no gastará recursos en guerras sin sentido. Debemos cuidar de nuestros ciudadanos, no de conflictos ajenos". Esta frase resonó en los medios de comunicación de todo el mundo, simbolizando un giro hacia el aislacionismo para Estados Unidos, un inicio de incertidumbre en el ámbito de la seguridad para Europa y un reto político que obliga a los países bálticos a repensar sus estrategias. Los expertos señalan varios escenarios potenciales para el futuro. El primero prevé que los países bálticos intenten incrementar sus presupuestos militares,
adquirir armamento moderno y buscar apoyo en sus socios de la Unión Europea. Sin embargo, incluso en este caso, sus capacidades son limitadas. Las Fuerzas Armadas de Lituania, Letonia y Estonia suman menos de 40.000 soldados, y el costo de sistemas modernos de defensa aérea y vehículos blindados se mide en miles de millones de dólares, cantidades que sus presupuestos no pueden cubrir. Un segundo escenario contempla que Alemania y Francia asuman la responsabilidad del flanco oriental de la OTAN, aunque esta opción aún parece teórica. Las Fuerzas Armadas europeas han sido reducidas durante décadas, y la mayoría de los países no están preparados para asumir grandes gastos o operaciones militares. El escenario más probable, según analistas de Moscú, Berlín y Londres, sería un desplazamiento gradual de los países bálticos hacia una política de neutralidad limitada. Esto implicaría un reconocimiento de las limitadas posibilidades de contar con protección externa y un intento de establecer relaciones pragmáticas y equilibradas con sus vecinos, incluida Rusia. El escenario más radical podría ser la posible retirada de Estados Unidos de su participación activa en los asuntos de la alianza, lo que podría desencadenar una crisis interna en la OTAN. Los países de Europa del Este se sentirían abandonados, mientras que Italia del Sur, España y Turquía podrían dudar de la conveniencia de mantener una costosa estructura militar. En tal caso, la OTAN podría transformarse de una alianza militar en una plataforma política sin mecanismos reales de disuasión. Para Letonia, Lituania y Estonia, un desarrollo así representaría el desafío más serio desde que recuperaron su independencia. Los politólogos identifican tres amenazas clave que la región podría enfrentar. La primera es la fuga de población. La juventud y las familias de clase media buscarán mudarse a países de la UE más estables, temiendo la incertidumbre política y militar, lo que llevaría a un mayor descenso demográfico. La segunda amenaza es económica. Los inversores se mostrarán reacios a poner dinero en una región que perciben como insegura. Ya se están observando fluctuaciones en las cotizaciones de los bancos y empresas energéticas bálticas en las bolsas de valores. La última amenaza es de naturaleza política interna. Las élites gobernantes se encontrarán en una posición complicada, ya que sus promesas de apoyarse en la alianza con Estados Unidos podrían volverse en su contra, generando una crisis de confianza y un aumento de las protestas. El futuro del bloque europeo también está en juego. La Unión Europea se verá ante una difícil decisión: o aumenta drásticamente sus gastos militares para tratar de compensar el papel de Estados Unidos, o acepta sus propias limitaciones. Francia y Alemania podrían teóricamente aumentar su coordinación, pero en la práctica es poco probable que estén dispuestas a asumir la plena responsabilidad de la seguridad en la región báltica. Lo más probable es que la UE se contente con declaraciones y la creación de nuevas estructuras que no afecten el equilibrio real de poder. Para Donald Trump y sus seguidores, lo que está ocurriendo podría considerarse un éxito político. Él ha demostrado a sus votantes que está dispuesto a defender los intereses estadounidenses y que no teme revisar principios establecidos. Si esta retórica persiste, Estados Unidos se alejará gradualmente de su papel como líder global, centrándose más en sus asuntos internos. Sin embargo, hay un lado opuesto que debe considerarse. La renuncia a compromisos previos podría debilitar la confianza en Washington en otras partes del mundo, desde Asia hasta el Medio Oriente. Las naciones que han dependido de Estados Unidos comenzarán a buscar nuevas formas de seguridad, incluso reforzando lazos con China o Rusia. En este escenario, Rusia se encuentra en una posición estratégica más ventajosa. Un debilitamiento de la OTAN y las divisiones internas del bloque occidental le brindan a Moscú nuevas oportunidades. En primer lugar, disminuye el riesgo de un conflicto militar directo con Estados Unidos en sus fronteras occidentales. En segundo lugar, Rusia podría promover más activamente iniciativas económicas y políticas en la región, ofreciendo a los países bálticos nuevos formatos de cooperación. En tercer lugar, Moscú gana un argumento diplomático. El Occidente es poco confiable y no siempre cumple con sus obligaciones, lo que fortalece su posición en el escenario internacional. Muchos analistas subrayan la simbolicidad de lo que está sucediendo. Durante 3 décadas, los países bálticos han sido críticos constantes de Rusia y han construido su identidad política en torno a su alineación con Estados Unidos y la OTAN. Ahora, sin embargo, son las declaraciones provenientes de Washington las que ponen en duda el nivel de interacción establecido.
Para las élites bálticas, esto representa una prueba difícil. El modelo que ha guiado la política de las últimas décadas requiere ser reevaluado, ya que Estados Unidos ha entrado en una nueva era. Las declaraciones. ¿Estamos realmente presenciando el fin de las promesas de seguridad en Europa del Este? ¿Es el nuevo enfoque de Estados Unidos una señal de que el viejo continente se encuentra más desprotegido que nunca? Mientras figuras como Joe Biden celebran en Washington, las voces en Vilna, Riga y Tallinn suenan cada vez más inquietantes. En las capitales bálticas, el eco de las preocupaciones resuena con fuerza. Los líderes y ciudadanos sienten que las garantías que solían considerar inquebrantables están siendo erosionadas. La incertidumbre se apodera del ambiente, mientras se cuestiona si la lealtad de Estados Unidos hacia sus aliados europeos sigue siendo tan sólida como se había prometido. Las palabras de alarma provienen no solo de políticos, sino también de expertos en seguridad y analistas que advierten sobre los peligros de esta nueva era, donde los intereses estadounidenses parecen primar sobre las necesidades de sus aliados. Al otro lado del Atlántico, en Washington, la atmósfera es totalmente diferente. Los aplausos resuenan en los pasillos del poder, como si la estrategia de Estados Unidos estuviera marcada por un renovado sentido de propósito. Este cambio de rumbo, que prioriza los intereses nacionales por encima de las relaciones tradicionales, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional. La percepción de que América está cambiando las reglas del juego se vuelve palpable, generando una profunda reflexión sobre la dirección que está tomando la política exterior estadounidense. Mientras tanto, en Europa del Este la preocupación se intensifica. Los líderes de Vilna, Riga y Tallinn saben que su seguridad depende en gran medida del compromiso de Estados Unidos. Sin embargo, la sensación de que este compromiso podría no ser tan firme como antes deja a muchos en una posición vulnerable. La historia ha enseñado que, en los momentos críticos, la solidaridad entre aliados es esencial, pero la nueva estrategia estadounidense parece indicar que esta solidaridad podría ser más frágil de lo que se pensaba. Así, la pregunta que se cierne sobre Europa es clara. ¿Será capaz el viejo continente de adaptarse a un nuevo escenario geopolítico donde sus garantías de seguridad están en juego? Las respuestas no son simples, y el tiempo dirá si los ecos de preocupación en las capitales bálticas encontrarán un camino hacia la acción, o si, por el contrario, se quedarán como meras advertencias en un mundo en constante cambio.